Entonces, entra un mix entre educación, pero también esa mentalidad de, ok, yo voy a poner este puesto de empanada y lo voy a empezar en la cocina aquí de mi casa. Pero ¿cuál es la visión que yo tengo a largo plazo? Las empresas son personas. O sea, las empresas tienen objetivos, las empresas tienen sueños, las empresas tienen visión, las empresas tienen necesidades. Y cuando tú vas cumpliendo esos objetivos y esas necesidades, pues tú vas creciendo y la empresa se va transformando. Que eso es realmente lo que un pyme tiene que hacer para evolucionar. Eso se convierte en un medio, no solamente para tu propio crecimiento personal como dueño de negocio, pero también toda la economía que rodea tu país, tu ciudad. También hay algo muy importante que se llama morir de éxito. En la pyme se da mucho ese caso. Quizá yo esté vendiendo 2 pesos, pero estoy cobrando a 60 días, a 90 días. Entonces, eso, ¿cómo yo lo transformo en ventas que sean potables? O no lo estoy cobrando. Entonces, ese es el gran desafío. Separen las finanzas del negocio con las personales, no la mezclen en una Nota cuenta uno. aparte, aunque usted todavía no esté instituido, pero crece otra cuenta, aunque sea con su nombre, y póngale esa cuenta de la empanada, lo que usted quiera. Nosotros somos los que tenemos que llevar a esa pyme a que se organice, a que esa cultura de informalidad pase a ser formal. Entonces, como dice Luis, o sea, la empresa se convierte en una persona que literalmente cuáles son sus necesidades para cumplir todos los meses, pero también cuáles son sus necesidades de crecimiento. Bienvenidos a Menudo Podcast en otra edición especial sobre el ahorro. En esta edición nos sumergimos en el interesantísimo mundo de la cultura de ahorros para las pymes. Nos acompañan Natalia Medina, emprendedora, fundadora y directora creativa de la plataforma educativa de Key Item, y nos acompaña también Luis Vázquez, gerente de negocios Banca Empresarial de APAP. Con ellos vamos a conversar sobre cómo la cultura de ahorro es un pilar importantísimo y fundamental para los pequeños y medianos negocios. Así que vamos a conocer un poco más. Hola, bienvenidos. Hola. Agradecido de estar aquí compartiendo con este hermoso equipo y vamos a ver cómo podemos sacar lo mejor aquí. Que de ese tema hay mucho de qué hablar, Natalia. Demasiado, tengo mucho. Bueno, pues empecemos de una vez. Y quisiera empezar contigo, Natalia. Claro. Pues es bien sabido que la gestión financiera para las pymes puede ser un desafío complejo que implica muchas cosas. Desde tu experiencia, ¿cómo la describirías, esa experiencia con relación a la gestión de las finanzas y al mismo tiempo todo ese componente del ahorro inteligente para tu negocio? ¿Alguna experiencia que nos puedas compartir? Wow, Cuéntanos sí. sobre ¿Por dónde eso. empezamos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Arranca. Mira, la verdad que yo empecé, yo emprendí hace 13 años. O sea que sí, emprendí muy joven, yo tenía 23 años. Entonces, es verdad que cuando uno empieza, uno no sabe mucho lo que está haciendo a nivel financiero. Simplemente sabe que yo tenía una marca de productos, entonces yo compraba los materiales y sabía que tenía que sacarle algo, recuperar lo que había invertido y que obviamente quedarme con algo. Y sí entiendo que al principio no tenía ese conocimiento, lo admito, que no había ese conocimiento por muy joven, principalmente de separar lo que entraba, que era del negocio, y lo que realmente le corresponde a Natalia Medina, y en mi caso tenía a mi hermana también, como vamos a decir, salario o como personas. Entonces sí tengo esa parte que así fue que empezó, como que entender eso de que el emprendimiento era literalmente algo aparte, o sea, era una entidad que no iba de la mano con Natalia y Mariela, mi hermana. Y ese fue como el primer reto. Porque creo que para muchos emprendedores, yo que trabajo con emprendedores que empiezan en su casa, yo empecé en la sala de mi casa, literalmente en la sala de la casa de mi mamá y mi papá, y tú como que solamente contemplas que vendiste X accesorio y lo que te entra es tuyo. Y va a tu cuenta personal para ir a gastarte lo que tú quieras. Y no es así. Ya luego cuando quisimos expandernos, salir de la sala de mi mamá y mi papá, fue difícil, porque era como, ok, espérate, porque ahora... Se suman varios gastos. Se suman varios gastos que no lo contemplamos desde el inicio hasta cuando hicimos esa proyección o esa planificación de cuánto necesitábamos vender para poder conseguir X cantidad de monto mensualmente y sostener y crecer el negocio. Claro. Entonces yo creo que ahí fue como el primer como aha moment, como ok, espérate, que las cosas no están funcionando tan bien, no están funcionando tan bien. Y por suerte entonces nos permitió como ok, espérate, vamos a hacer la cosa diferente. Así que por ahí es que yo entiendo que es algo que me ha costado, pero también lo sigo viendo todavía 10 años después, porque sigo trabajando con emprendedores, no en el área de finanzas, pero sí que están tratando de crecer su negocio y siento que todavía
eso es lo que falta, como que la gente entienda de que ese proyecto que tú tienes, aunque sea marca personal o producto o servicio, tienes que comenzar a tratarlo como una entidad, separada, que literalmente es para que te dé beneficios a ti y todas las personas que la componen. Interesantísimo eso, porque ahí vamos también poniendo en contexto. Un proyecto puede ser bueno, interesante, pero si no tiene ese componente financiero atado, ese crecimiento se verá complicado. Eso yo le digo que tú lo que tienes es un hobby bien caro. Cuando que a largo plazo el emprendimiento no te está dejando, yo digo, eso es un hobby bien caro que tú tienes. Es así. Y en ese caso, Luis, desde tu perspectiva, trabajando ya desde el sector financiero, ¿se observan desafíos en cuanto justamente a este tema del ahorro y la gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas, de esos microemprendedores? Sí, mira, primero que todo, el trabajo que hace Natalia es increíble. Yo admiro muchísimo a esas personas que tienen esa voluntad y esa gana de tirar para adelante con su emprendimiento. Eso es algo muy loable y pues te felicito por tomar ese reto. Realmente hay algo muy importante que pues, los pymes tienen que tener en cuenta y es que las empresas son personas. Las empresas tienen objetivos, las empresas tienen sueños, las empresas tienen visión, las empresas tienen necesidades. Y cuando tú vas cumpliendo esos objetivos y esas necesidades, cubriendo las necesidades, obviamente, pues tú vas creciendo y la empresa se va transformando. Que eso es realmente lo que un pyme tiene que hacer para evolucionar. Algo muy, muy importante, una persona sin objetivo, una persona sin sueño, una persona sin ambición, realmente es muy difícil porque progrese. Y una persona que no cubre sus necesidades también es muy, muy difícil que cumpla sus objetivos. Entonces, por eso hago el símil entre una persona jurídica, propiamente la ley lo menciona así, con lo que viene siendo una persona física. Entonces, a nivel financiero, realmente, con mis años de experiencia, sé que hay un punto muy importante que las empresas pyme tienen esa oportunidad, porque no es una debilidad, y es en la mejora de la información. Tú no puedes mejorar tu negocio, tú no puedes crecer si tú no tienes una información que te pueda ayudar a crecer. Cómo tú transformas esa venta, ese día a día en información que te pueda servir. Yo tengo muchos amigos emprendedores, y ahí pues un paréntesis, que me dicen, no, Luis, yo vendí 200,000 pesos el mes pasado, pero gasté 175. Okay, me quedan 25 para yo resolver y los impuestos, pues. Claro. Entonces, ese manejo de la información que la pyme deben de tener es algo que puede convenirle mucho para su crecimiento. También algo muy importante que se llama morir de éxito. En la pyme se da mucho ese caso. Yo vendo, pero al final del día, como le decía, me estoy ganando 5 pesos. Entonces, eso es muy importante que se vea. Cómo yo ventas la hago sana. Quizá yo esté vendiendo 2 pesos, pero estoy cobrando a 60 días, a 90 días. Entonces, eso cómo yo lo transformo en ventas que sean potables o no lo estoy cobrando. Entonces, ese es el gran desafío. Claro, y casi escuchándote pensaba en una palabrita en la que podemos resumir todo eso y es un tema de planificación. Y justamente un dato interesante que encontramos preparándonos para esta entrevista es sobre la revista Entrepreneur, que dice que 12.5% de las empresas no pasan del primer año debido justamente a la falta de preparación de una forma u otra. En este caso, y aquí un poco para ambos, ¿cuál entienden que es la razón de esta falta de planificación en las etapas iniciales? ¿Será un tema educativo, cultural, generacional, un tema hasta de ese ímpetu por crecer que pues deja un poco relegada ese componente de planificación? ¿Qué opinan ustedes? Yo entiendo que entra primero, obviamente, a la parte de educación, entra un tema también de mentalidad. Creo que muchos emprendedores, muchos pymes inician con esa mentalidad como del día a día y no ven esa visión a largo plazo. A veces los emprendedores somos como muy positivos, vivimos como muy en el aire y se nos olvida como aterrizar las cosas. Y por eso a lo mejor hasta grandes empresas en Silicon Valley tienen ese visionario y luego terminan vendiendo la empresa a alguien que literalmente sea la parte como digo yo, la parte izquierda, la parte más lógica. Ok, muy bonito toda tu visión, pero vamos a verlo esto en números. Obviamente un emprendedor no se puede dar todavía el lujo de tener eso, vender su empresa todavía. Entonces entra un mix entre educación, pero también esa mentalidad de, ok, yo voy a poner este puesto de empanada y lo voy a empezar en la cocina aquí de mi casa.
pero ¿cuál es la visión que yo tengo a largo plazo? Y ahí entra un tema de verlo, o sea, de verlo en grande y también creerse que es posible. Yo siempre digo que el emprendimiento se convierte en la herramienta para tú lograr eso que tú quieres. Entonces, cuando un emprendedor simplemente dice que yo quiero vender accesorios, pastelitos y simplemente para ganar dinero y salir de deuda, ok, tú puedes empezar con eso por un par de meses, pero no lo que te va a sostener por mucho tiempo, si lo quieres ver a largo plazo. Y es entender eso, que eso se convierte en un medio, no solamente para tu propio crecimiento personal como dueño de negocio, pero también toda la economía que rodea tu país, tu ciudad. Totalmente. Entonces, cuando tú lo ves de esa manera, ya tú te sales un poco del ego, de literalmente como, ok, yo estoy facturando para mí, me estoy quedando con 25,000 pesos, pero no importa, me voy de vacaciones. Y tú lo ves como, no, espérate, yo estoy construyendo algo que ya se sale hasta de mis manos. Y yo me estoy convirtiendo en el líder para poder gestionar todo eso. Y eso requiere un gran crecimiento personal. Entonces yo siento que es un mix entre ambas cosas y de no creerse que me la sé toda. ¿Cómo yo puedo buscar ayuda? ¿Cómo yo puedo...? Porque a lo mejor tú eres muy buen diseñador gráfico y decidiste ponerte freelance. Pero tú luego te diste cuenta que en la agencia tú nada más diseñabas, pero luego que saliste te toca ser contador, te toca también cobrar, te toca diseñar, te toca cerrar clientes, o sea, te conviertes en todos los roles. Y entonces ahí es que uno tiene como que pensar, ok, lo voy a hacer por un tiempo, pero a largo plazo, ¿qué es lo que yo aspiro? Entonces, y con cómo yo puedo buscar las herramientas ahora, ya sea con asesores, con cursos, o sea, con YouTube, o sea, hay tantas herramientas hoy en día que es un tema ya de como esa disposición de, ok, espérate, déjame yo buscar todos los recursos que yo pueda para empezar con el mejor pie y no quedarme luego enganchado, ¿verdad? Claro, claro. Y es por eso mismo que dices de todo lo que se suma, que es tan importante. Bueno, decía Luis que las empresas son personas. Pues así como uno tiene que organizarse, que uno va a hacer el año que viene, que uno va a hacer en 5 años, también esa complejidad de lo que implica una pyme necesita una planificación. ¿A qué entiendes tú, Luis, que se debe esa falta de planificación y qué consideras o por dónde consideras que las pymes pueden empezar? ¿Qué sería lo básico? Mira, hay algo muy importante y es un reto que tienen las pymes en este país y es la informalidad. O sea, las pymes parten de una informalidad que pues, el gobierno y los sectores pues, interesados han tratado y se está haciendo lo posible para que esa informalidad cese. Ahora bien, aquí en República Dominicana hay mucho sentir del patriarcado. O sea, de ese, como yo soy el padre de esta empresa, yo no necesito una gobernanza, yo no necesito un sistema de auditoría que me dé seguimiento. O sea, ese es el sentir del dominicano y algo cultural, es algo que se da en nuestro país. Entonces, muchos emprendedores tienen ese mirar, ese one show man, como nosotros decimos por ahí. Y la verdad que lo primero que nosotros vemos cuando vamos a una empresa, ¿y quién se va a quedar en dado caso de que usted se vaya? O sea, ¿quién me va a dar la cara a mí cuando por X o por Y razón, pues, usted falte en su negocio? Ya después vienen otros temas de la sostenibilidad también, que es muy importante. Y pues, cómo van su venta y el carácter de la negociación. Pero realmente esa sucesión, ese plan de gobernanza de la empresa, que usted no sea el único que tome la decisión, porque a veces una decisión unitaria puede estar sesgada sin ver todo el 360 del negocio. Entonces, yo le decía al inicio de la conversación en off, nosotros somos asesores. O sea, los banqueros funcionan como asesores. Y el banquero que no funja como asesor, quizás le esté faltando una patica de labor. Porque nosotros somos los que tenemos que llevar a esa pyme a que se organice, a que esa cultura de informalidad pase a ser formal. Entonces, a través del mecanismo que nosotros mismos utilizamos, por ejemplo, cuando una empresa toma un financiamiento, una empresa se ve la necesidad de organizarse, de formalizar, de entregarme informaciones mensuales. O sea, todo ese engranaje, el banquero es el aliado y el que tiene que llevar ese mando, ese socio estratégico, como le decimos nosotros, de ser del cliente. Entonces, realmente, eso es lo que yo entiendo que la pyme, pues, tienen también esa oportunidad. Sí, y cuando hablamos de planificación es importante también hablar de ahorro, porque entiendo que pasan imprevistos, suceden cosas que, bueno, para que la pyme pueda seguir con esa planificación necesita contar con esos fondos para eso. ¿Cuáles creen que son las principales tendencias que las pymes deben tener en cuenta para mejorar su cultura de ahorro? Porque también es complejo uno crecer, uno tener gastos adicionales y también tener que hablar de ahorrar en la ecuación. Entonces,
desde tu experiencia, Natalia, ¿qué funciona o cómo uno se puede organizar para eso también tan importante? Bueno, como dije al principio, separen las finanzas del negocio con las personales, no la mezclen, una Nota cuenta uno. aparte, aunque usted todavía no esté instituido, pero crece otra cuenta, aunque sea con su nombre, y póngale esa cuenta de la empanada, lo que usted quiera. Eso yo creo que es lo principal. Marca personal y marca de producto y servicio, es lo primero. Obviamente, así mismo como en las finanzas personales se recomienda tener un fondo, que lo hablamos al principio, un fondo de emergencia, que tú saques, que cubras obviamente tus gastos, es lo mismo, es el mismo sistema, es la misma educación, presupuesto, cuánto yo necesito, o sea, qué yo necesito todos los meses. Entonces, como dice Luis, o sea, la empresa se convierte en una persona que literalmente cuáles son sus necesidades para cumplir todos los meses, pero también cuáles son sus necesidades de crecimiento. Entonces, literalmente separar eso, entender exactamente cuáles son los márgenes, cuánto tú necesitas todos los meses y cuánto te está dejando todo lo que tú estás generando. Porque, como te digo, la emprendedora a veces soñamos mucho y no, eventualmente, y en 60 días me pagan y todo eso, pero hay cosas por pagar. Entonces, sí, luego, en mi caso, lo que yo he usado en los últimos años es literalmente así mismo como en mis finanzas personales, sacar un monto específico o un porcentaje específico, dependiendo de lo que se está generando, que va destinado para ese ahorro, fondo de emergencia o hasta inversión. Y eso permite entonces que te da como una paz. Una paz mental, señores, que de verdad eso no tiene precio, porque existen los imprevistos. Y también cuando tú tienes ese ahorro, te ayuda hasta a tomar decisiones, no de manera reactiva, sino como con más como, espérate, no como que tengo que resolver, sino como que, ok, puedo hacer estas decisiones hasta de inversión, más pensadas. Pero si tú sabes que tienes 6 meses ahí para cubrir por lo menos los empleados y pagar la luz del local, tú te sientes como, ok, estoy aquí invirtiendo estos 15 mil pesos, 20 mil pesos, 100 mil pesos, pero sé que tengo 50-50. O gano o pierdo, pero no hay ningún problema porque todo lo demás está. Y entonces esa paz es lo que te da tomar mejores decisiones en cualquier tipo de ámbito. Y creo que, escuchándote, Natalia, pienso que te da esta libertad para crear otros componentes del negocio. Mira, en TKI, mi marca, hablamos de marketing y todo, pero es un tema también de creatividad. O sea, y precisamente yo trabajo con muchos emprendedores creativos. Y la creatividad necesita ese espacio. Cuando tú estás, la gente dice, no, porque yo trabajo bien bajo presión. Mentira. Eso es mentira. La creatividad necesita ese espacio porque tú tienes que conectar con la parte intuitiva. O sea, es que todo lo tenemos, pero con este ruido que tenemos de tanta información y de miedos y de muchas cosas, se nos hace luego difícil, como tú dices, crear, ver nuevas oportunidades, porque al final el emprendedor es un creativo que está viendo nuevas oportunidades. Esto no existe, yo lo voy a crear, o esto ya existe, lo voy a crear de otra manera porque siento que no suple X necesidad. Entonces, es literalmente buscar soluciones constantemente. Y si tú no tienes ese espacio, porque literalmente estás pensando que no tienes ni cómo vas a pagar la próxima quincena o cómo vas a pagar, o sea, ¿de dónde te surge? O sea, hay personas que sí, que bajo presión como que les surgen las grandes ideas, pero no todo el mundo es así. Sí, se convierte casi en una carrera para llegar al 15 y al 30, que es realmente un negocio que te llena y que también va creciendo. En tu caso, Luis, y desde tu experiencia, ¿cuál sería la estrategia que recomendarías para que las pymes puedan empezar a optimizar sus recursos y a lograr este ahorro inteligente? Mira, como te comentaba pues al inicio del programa, el ahorro es un término complejo para las pymes, por el mismo rol que ejercen, que viven pues quizás en un mecanismo del día a día, gestionando. Ahora bien, son personas. Entonces necesitan un fondo de emergencia, como decía Natalia en su intervención. O sea, si tú no tienes un fondo de emergencia, ¿cómo te vas a organizar? Es muy difícil pues, afrontar cualquier situación que te vaya a pasar, y va a pasar. Igual que a nosotros, como persona física, nos va a pasar situaciones. En las pymes pues pasa igual. Entonces, algo muy interesante que yo utilizo cuando voy a visitar pues mis empresas o mis clientes. La primera es cuánto tú ganas. La segunda es cuánto te cuesta. Y la tercera es cuánto gastas. Esas 3 preguntas son muy fáciles de responder. Obviamente, con una cierta organización. Ahora bien, hay preguntas un poco más complicadas, como en cuánto tiempo tú cobras, en cuánto tiempo tú pagas, cuánto tú duras en inventario. Entonces, ese ciclo de conversión de efectivo, que es pues, propiamente dicho en el término, es lo que genera una evolución en la pyme. O sea, si esa pyme sabe en qué tiempo tiene que hacer ese pago a ese proveedor, en qué tiempo va a recibir ese cobro, puede hacer una caja. Entonces, ahí es donde viene el trade-off de esto. O sea, cómo nosotros, como la pyme, en este caso, puede ajustar ese ciclo de conversión de efectivo
para así generar pues más fondos de emergencia, pueden generar ahí, hacer inversiones. No hice muy complejo porque tampoco es que vamos ahí, lo puedes hacer, y ten inversiones en el mercado de valores que también puede ser rentable. Pero si tú necesitas el dinero pues en cuentas de ahorro, en certificados financieros que son Easy Cash, tú lo puedes utilizar. Hay algo muy importante que decía el CEO de Volvo, una premisa en las inversiones, y es que cash is king. O sea, las empresas tienen que tener cash en sus cuentas. Por eso mismo que le decía del fondo de emergencia. O sea, necesitamos o necesitan tener esa maniobra, ese fondo. Entonces, esa es mi percepción también. ¿Puedo agregar algo? Porque, Claro. Obviamente Luis lo ve de las... Tú lo ves en las medianas empresas, no en la pyme, pero yo solo que una pyme que está ahí, como Sí. digo, y una pequeñita, y yo creo que le puedo recomendar es simplemente crear el hábito. Ujú. Porque a veces tú dices, Natalia, pero yo, o sea, Luis, yo nomás, ok, muy bonito, pero yo no me estoy vendiendo 10,000 pesos en accesorio, en patelito, lo que sea. ¿Cómo veo raro? O sea, ni siquiera me da... Y es simplemente crear el hábito. A veces hasta poner, o sea, que lo dicen mucho las finanzas personales. Son hasta, pon 100 pesos. Totalmente. Pon 100 pesos. Porque eso es lo que Sí. te va a crear ese hábito de que no, a lo mejor tú no tienes fondo de emergencia, te va a tomar a lo mejor 2 años, pero tú te vas creando ese hábito de ir separando y cogiendo, no, espérate, ese es el dinero que yo voy a coger por cada cosa que yo venda, por cada producto o servicio, yo le voy a destinar X porcentaje. Me gusta trabajar mucho en porcentaje. X porcentaje va destinado a eso. Yo empecé a hacer eso por varios años y me ha ayudado muchísimo, porque aunque ahora mismo, cuando empecé no tenía mucho, pero se fue llenando el cochinito, se Claro. fue llenando el cochinito y fue cambiando la mentalidad. Claro. Porque es un tema de mentalidad. O sea, sí podemos aquí hablar de planes y cosas, pero si tú no adoptas esa mentalidad de empresario, aunque ahora mismo seas emprendedor, no vas a poder llegar a ningún lado. Entonces, tienes que adoptar esa pequeña mentalidad y eventualmente, entonces tú vas a ver cómo las cosas van creciendo. A lo mejor no estás facturando mucho, pero eventualmente en 6 meses te llega un gran cliente y ya tú sabes, no, espérate, que ya yo creé el hábito por 6 meses de que X porcentaje va a estar a mi cuentica, a mi certificado, pues entonces yo sé que eso no se puede tocar. Entonces se va creando esos pequeños hábitos, que lo mismo pasa con el tema impositivo, y tú entonces te vas organizando, porque no es la noche a la mañana, pero tienes que empezar con la decisión de que quiero hacer las Exactamente. cosas bien. Sí, y agregando también pues a lo que dice Natalia, eso yo lo he visto mucho también, esa apertura de esa cuenta como para poder pues hacer esos pequeños ahorros que apoyen esa gestión de esa microempresa y de esas pequeñas, también es muy interesante y es algo bastante válido y que nosotros recomendamos, o sea, tener ese fondito, o sea, y hacer esos aportes, Claro. que quizás sea 5 pesos del pastelito que vendiste a 15. Claro. Entonces, eso es algo interesantísimo que realmente apoya al pequeño Ah, pero empresario. sí, sí. Y contribuye a ese proceso de visualización de Claro. hacia dónde voy y cómo voy a llegar ahí. Y si tienes que ponerlo en una cuenta que así lejos, que tú no la puedas tocar mejor, o sea, no, porque ayuda, porque entonces... Solo abrir y romper Claro, en caso porque de tú emergencia. entras al internet banking y ves que tú tienes 100,000 pesos disponibles. Ah, sí, ahí tenemos 100,000 pesos disponibles. Claro que lo que hay que ir a comprar. Entonces, cuando tú sabes que no son 100,000, que son 50,000, te pones creativo también. O sale a buscarle a cobrar, o sale a cobrar, o sale a ver cómo vendes más. Entonces, es Exactamente. eso, es literalmente entrenar a tu cerebro, a eso mismo, como cómo yo puedo resolver con estas situaciones, pero tengo que crear el sistema primero. Y entiendo que obviamente con estos asesores que hay hoy en día, como que hay que dejar de correrle un poco. Creo que los emprendedores le están como corriendo mucho y le están realmente bloqueando ese crecimiento. Excelente. Planificación, visualización y tener esa gestión financiera que nos permita crear y poder seguir haciendo que nuestros negocios crezcan. Pues ahora quisiera que nos compartan una anécdota especial. Voy a empezar contigo, Natalia. Si nos puedes contar alguna experiencia personal en la que justamente la cultura del ahorro haya desempeñado un papel clave en tu negocio. Tal vez puede ser tu ejemplo como freelance. Claro, no. Bueno, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Yo, por ejemplo, ofrecía servicios cuando estaba la pandemia y yo tenía una cartera de clientes por igual a como 15 clientes. Con la pandemia, boom, boom, bye, bye. O sea, todo el mundo en ese 20 de abril, no sé cuál lo que día, todo el mundo dijo, bueno, las fotos no van. Vamos a ver qué aviso. sucede. Señores, de esos 15 o 10 clientes, no recuerdo cuánto, 3 solamente fue lo que continuaron. Que le dieron, no hay problema. O sea, con el primer toque de queda y todo pudimos resolver. Pero había que seguir pagando el local, había que seguir pagando a los empleados. O sea, obviamente luego salieron todas estas ayudas del gobierno, pero
uno está como que, ok, ¿qué hacemos? Y tener ese monto realmente nos ayudó, como te decía, a salir a flote, a cubrir las necesidades y no como que, ok, hay que resolver, ¿qué vamos a hacer? Y no entrar en ese pánico, o sea, como lo que decía ahorita, te da esa paz mental. Entonces, esa yo creo que es la historia que más recuerdo como más. Te ayuda a tomar decisiones más acertadas. Totalmente. En tu caso, Luis, ¿alguna anécdota sobre cómo pues precisamente este ahorro haya ayudado a una pyme a alcanzar ese objetivo financiero o alguna meta en específico? Hace muchos años, pues, yo era ejecutivo de servicio de una sucursal. Entonces, a nosotros nos llegan muchos clientes solicitando productos y demás. Y en ese momento, llegó un cliente, pues, walk-in, como le decimos nosotros. Y se sentó conmigo y me despidió 250,000 pesos, me acuerdo como ahora. Y yo, haciendo mi papeleo, mi averiguación, le pregunto, señor, ¿y por qué usted está pidiendo ese dinero? No, mira, Luis, mi hija tiene cáncer. Entonces, yo necesito ese dinero para poder, pues, pagar la operación, en ese momento, la quimioterapia. Y ahí, señor, en ese momento fue que yo descubrí el trabajo del banquero. O sea, nosotros estamos para apoyar al cliente a cumplir sus sueños. Y todos los días, y ahí te voy a conectar con la pandemia, entendí por qué, y cuando me levanto, yo digo, ¿cómo yo puedo asesorar al cliente? ¿Cómo yo lo puedo ayudar desde mi posición a que eso no suceda? En la pandemia pasó mucho. O sea, en la pandemia, pues, cuando comenzamos con los toques de queda y demás, horrible, tuvimos ese acercamiento con esos negocios. ¿Cómo te podemos apoyar? Bueno, necesito prórroga, necesito 3 meses, necesito 6 meses. Aprobamos un préstamo para yo poder pagar mi nómina. Tan pequeño como eso. O sea, ¿qué yo necesito para apoyarte? O sea, ¿cómo te puedo apoyar? Realmente esa es la pregunta principal que uno debe de hacerse. Y en la pandemia eso se vio. O sea, ese emprendimiento no necesariamente tenía que despedir personas, desvincular personas, porque eso iba a agrandar el problema. Entonces, ¿cómo le apoyamos? Esa es realmente la base. Sí. Y con ese testimonio que compartes, pues nos recuerda que a pesar de que también ser emprendedor, ser empresario, pues está atado a mucha ilusión, a qué chulo, yo quiero, pero también es una decisión compleja que amerita de planificación, que no es fácil, que amerita de mucha estrategia detrás y de una responsabilidad importante que uno asume, ya sea con otras personas cuando tiene colaboradores y contigo mismo, con esa empresa que estás impulsando. Totalmente, es una decisión y yo creo que ahora se ha creado este como llamado, emprende. Y sí, qué bueno que obviamente mucha gente quiere lanzarse a eso. Pero yo que le digo a muchos, con las personas que asesoro y mentoreo, es una decisión y no se puede tomar a la ligera. O sea, no se puede tomar a la ligera. Tú puedes empezar así como solopreneur, o sea, yo estoy solo para salir y ver cómo me independizo, pero requiere de mucho porque más cuando tú traes luego equipo, cuando tú tienes compromisos, o sea, es una muy bonita, o sea, en sentido de crecimiento personal, pero sí es una decisión y no se dejen, o sea, yo siento como que no es como, que sea muy bonito, ok, pero, ok, tú estás dispuesto a asumir esa responsabilidad, así como ser padre, como ser madre, como casarte, como lo que sea, vivir solo, así que ese como mi Así que hacerlo con responsabilidad, sí, con planificación, con orden y acompañándose de las personas, de los mentores, de los asesores, de las entidades financieras adecuadas que te permitan realmente ver crecer y materializar esos sueños que tú tienes, tanto como persona como dentro de tu empresa. Recuerden que los banqueros somos asesores. Los banqueros estamos para asesorar al cliente, para que evolucione. Me gusta mucho como nosotros le llamamos socios estratégicos de tu negocio. Entonces, eso es el trabajo de nosotros realmente y entiendo que cuando te encuentras un banquero cuando tú eres pequeño empresario, microempresario, cuando tú te encuentras un banquero que de verdad te ayuda, ese es el que te asesora, ese es el banquero que va a hacer crecer tu negocio. Y va a crecer contigo. Excelente. Bueno, gracias Natalia y Luis por compartir con nosotros en este espacio todos esos valiosos consejos y recordarnos la importancia de la planificación, del ahorro y de una buena gestión financiera para ver crecer nuestras pymes y nuestros proyectos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por invitarnos. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio lleno de conocimientos. No olviden seguirnos para más consejos sobre finanzas, ahorro y negocios. Hasta la próxima.